A todos, buenas tardes, creo que es buenas tardes a todos. Perdonen, estaba teniendo un problema con mi cámara y no lograba abrirla. Buenas tardes a todos, qué gusto que muchos de ustedes se hayan podido conectar a este webinar. Mes a mes hacemos diferentes webinars aquí en Canaway y creo que cada webinar, cada capacitación nos ayuda a todos a tener una mayor claridad respecto a este camino que queremos tomar, que es migrar hacia Canadá por medio de estudios. Me presento primero mientras que vamos esperando que se nos unan más personas. Mi nombre es Vanessa Yoshinari, parte del equipo de Canaway, lidero todo lo que es asesorías académicas, educativas hacia Canadá. Pues Canaway, a lo mejor algunos de ustedes ya nos conocen, nosotros tenemos 4 diferentes servicios, muchos nos conocen de hecho por nuestros cursos de inglés, que son virtuales con profesores canadienses. Y adicional a eso tenemos otros 3 servicios que muchas veces no lo conocen. Uno es el de campamentos de inmersión para chicos que quieran venir por un par de semanas. También tenemos el servicio de colegio virtual, también para chicos que quieren hacer el colegio de manera virtual y obtener el mismo certificado de una persona que estudia aquí en Canadá. Y por último tenemos el servicio de asesorías educativas hacia Canadá, que es el motivo por el cual estamos conectados el día de hoy. Como les decía, en las capacitaciones, en los webinars, les suelo hablar un poco respecto a diferentes temas para que ustedes puedan tener mayor seguridad de tomar esta decisión de emigrar hacia Canadá por medio de educación. En las asesorías personalizadas que también brindamos, también los ayudamos con cualquier duda que ustedes puedan tener, les damos esa orientación y esa guía. Sin embargo, el día de hoy es un día especial porque tenemos el agrado de que nos acompañe Leslie, que es una especialista en educación superior internacional. Ella es una persona que tiene mucho conocimiento. Yo lo que les recomiendo es que aprovechemos este tiempo. Leslie nos ayuda mucho hasta a veces cuando son casos particulares, y lo digo porque al final este servicio es muy personalizado. Cada caso es diferente. Y nosotros lo que buscamos es no pues darles las opciones a todos por igual, sino siempre tener claro cuáles son sus necesidades y cuál es el camino ideal para ustedes para que puedan cumplir con su objetivo. Brevemente solo les voy a hablar porque sé que aquí la estrella va a ser Leslie con toda su presentación. Sin embargo, brevemente les comento un poco cuál es nuestra labor en estas asesorías y cómo nosotros los acompañamos a todas las personas que llegan a reunirse con nosotros, a reservar un espacio con nosotros. Lo que nosotros hacemos es en una primera sesión escucharlos, conocerlos mucho más, saber cuáles son sus objetivos y sus intereses, para en base a eso darles algunas sugerencias y opciones que consideramos que son las mejores. Obviamente damos la guía, como les decía, entonces muchas personas llegan sin saber muchos aspectos, y lo que nosotros intentamos hacer es darles toda la información para que tomen su mejor camino. Por otra parte, pues ya posteriormente compartimos algunas opciones con detalles como precios, requisitos, cuáles son los colleges, a qué provincias pertenecen, para que también tengan toda esta información, la puedan evaluar. Y por último, nosotros somos también servimos como intermediarios para cuando ustedes quieren registrarse y aplicar a un college o a la universidad que ustedes decidan aplicar. Entonces, pues si ustedes quieren, luego podemos hablar sobre cómo se puede realizar la reserva de asesoría con nosotros. Esta sesión es principalmente para que Leslie nos hable mucho más respecto a temas de aplicación para posgrados. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, déjenoslo saber en el chat, porque al final de la presentación probablemente Leslie nos va a estar ya ayudando a responder todas estas preguntas. Muchísimas gracias y bienvenida, Leslie. Muchas gracias, Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por unirte a este webinar con nosotros. Con mucho gusto. Pues vamos a comenzar a platicar sobre los tipos de programas que nos convienen en posgrado. Cuéntame, Vanessa, ¿qué casos has tenido? ¿Qué dudas han surgido con los estudiantes?
Pues la verdad es que siempre tenemos bastantes casos que son ya sea pregrados o posgrados. En su mayoría son posgrados, diría yo. Y creo que ellos siempre están interesados en entender un poco más porque aquí el sistema educativo, digamos que tienen varios programas, varias especializaciones, ya sean certificates, diplomas, advanced diplomas, y a veces las personas escuchan tantos títulos que al final dicen, ¿y cuál es el ideal para mí? Entonces, creo que esa es una de las principales preguntas que suelo tener y eso también nos lleva, y eso me lleva a la residencia permanente o no, porque finalmente es uno de los grandes preguntas u objetivos que ellos tienen, ¿no? Muy bien, bastante común la pregunta de cómo elegir el programa que me conviene en Canadá. Y pues chicos, me presento, mucho gusto, Leslie González para servirles. Soy pedagoga y especialista en educación internacional y ya con varios años de experiencia trabajando para el destino que es Canadá en cuanto a educación superior. Y esta pregunta que nos comenta Vanessa la he visto muchísimas veces. Y sobre todo la duda también viene al momento de querer hacerlo por nuestra cuenta. Nos metemos a internet y encontramos que hay diplomas y hay posgrados y este dice postbaccalaureate y este dice máster, ¿cuál me conviene? En Latinoamérica sabemos que existe una licenciatura y luego viene un máster y luego viene un doctorado, pero en Canadá es diferente, entonces vamos a ver qué es lo que más le conviene a cada persona y lo mencionó muy bien Vanessa, una de las cosas más importantes es saber si el estudiante quiere migrar. Si quiere migrar, va a ser un estudiante muy diferente al que no quiere migrar, que nada más busca la calidad académica. Porque digo, seguramente ya lo saben, pero Canadá es uno de los países con mejor calidad académica del mundo y además tiene un costo bastante más económico que si lo comparamos con, por ejemplo, Estados Unidos, que es su vecino más cercano. Entonces, la calidad es impresionante y es indudable, pero también es el país que más beneficios nos da al estudiante internacional y uno de ellos es la posibilidad de migrar. La posibilidad es tan grande que hasta tiene caminos que tienen ese nombre Canadian Experience Class, es para estudiar y migrar. Ese es el programa migratorio para migrar por excelencia, es el más popular en Canadá y sí nos permite permanecer en el destino. Por supuesto que quiere gente que realmente esté preparada para retribuir económicamente al país por aquello que nos va a dar al permitirnos vivir ahí. Así que tenemos que ser elegibles para Canadá para que podamos elegirlo y ella y Canadá nos elija a nosotros. Entonces, vamos a ver, programas de posgrado generalmente lo pensamos para quienes ya tienen una licenciatura o estudios de pregrado. ¿Por qué digo licenciatura y estudios de pregrado? Porque hay varios tipos. Por ejemplo, en Colombia contamos con técnico de 2 años y tecnología de 3 años. Son estudios universitarios, son estudios de pregrado, pero no son un bachelor degree. Por ahí muchos colombianos me han dicho, yo quiero un bachelor porque ya tengo mi colegio, ya tengo secundaria y ahora voy por un estudio de bachelor. Pero si ya tienen un técnico, una tecnología, pueden acceder a programas de posgrado. También por otros países hay diplomas en Chile, hay carreras técnicas en México. Entonces, esos estudios universitarios nos sirven para aplicar a posgrados, sin necesidad de tener un bachelor degree. Eso va a ser bien importante. Y la verdad es que no todos los programas nos van a admitir, pero sí algunos y vamos a buscar la posibilidad para aquellos que tengan ya un técnico, una tecnología, un diploma, una carrera técnica, para poder mandarlos a un posgrado porque les digo, hay que ser elegibles y atractivos para Canadá. ¿Cómo vamos a ser atractivos? Pues si ya tengo estudios de pregrado, cualquiera que sea, pues voy a apostar por un posgrado para sumarle un poquito más a mi perfil profesional, aprender algún nivel mayor, de mayor profundidad también y poder ofrecerle algo adicional económicamente a Canadá. Y cuando digo económicamente, no se trata nada más de pagar impuestos, por ejemplo, que eso es algo que hay que hacer por todos lados y en todos los países, tenemos que cubrir impuestos. Pero lo que quiere Canadá es gente que llegue a trabajar, que claro que pague impuestos, que pague una renta, que pague servicios, pero también que trabaje y de la forma laboral pueda traer ingresos adicionales como derrama económica a Canadá. Por eso es que les importa mucho cosas como a qué te dedicas o qué edad tienes o cuántos hijos vas a tener acá en Canadá, porque esos hijos también van a trabajar y también van a traer una derrama económica al país. Mientras más tiempo podamos dedicarle a trabajar en Canadá, más fácil va a ser que nos acepten para una residencia permanente. Así que vamos a pensarnos cómo, a buscar la forma de hacernos más atractivos para el destino, para que podamos llegar. Y les digo, si ya tenemos un pregrado, ya sea un bachelor's degree, un título universitario, o un técnico, tecnología, diploma, lo que ustedes tengan, vamos a buscar posgrados en todos los casos. También muy importante, les digo, de pronto tenemos ya un pregrado y queremos ir por otro.
Tal vez se pueda, pero no es lo recomendable. Si ya tienes un diploma o tienes un técnico, mejor vamos por un posgrado. ¿Por qué? Porque el gobierno canadiense dice, si ya tienes un pregrado y quieres ir por otro, estás yendo por el camino más fácil para migrar. Y quiere que migremos, pero no quiere que se lo digamos porque quiere elegirnos. Entonces, la recomendación es que si ya tenemos un pregrado, vayamos por un posgrado y no repitamos pregrados. Bajo ninguna circunstancia vamos a repetir. Siempre vamos a ir por algo que nos dé algo más arriba o algo adicional. ¿Por qué digo algo adicional? Puede haber por ahí entre ustedes, chicos, alguien que ya tenga una maestría y quizá un doctorado no sea algo tan fácil de ofrecer en Canadá. Quizá les ofrezcamos otra maestría, pero que les complemente. Y bien dice Vanessa, todos los análisis van a ser súper personalizados porque aunque tengamos dos personas de la misma edad, con el mismo bachelor, con las mismas intenciones, con el mismo nivel de inglés, no les vamos a dar la misma recomendación porque tenemos, aunque sea, no sé, intereses diferentes o gustos diferentes o habilidades diferentes. Entonces, para cada uno va a ser muy específica la orientación y vamos a buscar un programa muy personalizado que nos ofrezca Canadá. Y les voy a decir algo que a mí me parece muy importante y que nunca nadie nos ha dicho. Canadá es uno de los países que más nos ofrece, pero no es una lista Santa Claus. No le voy a decir, quiero este máster en esta área de estudios, con esta duración, con este costo y en Toronto. Por supuesto que no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque Canadá nos ofrece lo que le conviene ofrecernos. O sea, no es que abra programas nada más porque se le ocurrieron, sino que muchos programas se van a abrir partiendo de las necesidades laborales y otros de las necesidades académicas. Si yo quiero un área de estudios, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo súper común. Posgrado de diseño de interiores en Canadá, que quizá muchos vimos Discovery Home and Health y queremos esos posgrados para andar construyendo casas y decorando salas, pero en Canadá no es tan común que se contrate personas para decorar interiores. Entonces, no hay una necesidad laboral y no hay una necesidad académica. Por lo tanto, no voy a encontrar esos posgrados de diseño de interiores. Quizá por ahí alguno de Kitchen and Bath Design, pero no voy a encontrar uno de Interior Design en general porque no voy a ser empleable. Así que Canadá me va a permitir entrar, pero con lo que le conviene ofrecerme, por ejemplo, un posgrado de Construction Project Management o una maestría en Green Architecture, pero no en diseño de interiores. Entonces, vamos a adaptarnos a lo que nos ofrece. Les digo, no es una carta Santa Claus. Muchas veces sí tratamos de buscarles lo más parecido a lo que ustedes desean, pero no en todos los casos se va a poder. Yo quisiera una maestría de análisis migratorio académico curricular turístico, pero no existe. Entonces vamos a adaptarnos a lo que nos ofrece, porque les digo, tenemos que ser más atractivos para el país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues buscando un programa que me haga empleable para Canadá, para que al yo ser empleable y aprender a trabajar para este destino, pueda llegar y tener una derrama económica para el país y entonces digan, oye, me conviene que Leslie se quede con una residencia permanente y me la den en algún momento. Entonces, hay diferentes tipos de programas. Y antes de avanzar con los tipos de programas, Vane, quisiera preguntarte si hay alguna duda por ahí que quieras que analicemos. Sí tengo aquí una pregunta. Ajá. Solo, pues antes de hacer esta pregunta, aprovecho este espacio para hacerte, pues valga la redundancia, otra pregunta mía que suelo recibir mucho. Entonces, siguiendo con la línea del posgrado, si alguien tiene experiencia en algún rubro o pues en alguna profesión en específico, ¿necesariamente el posgrado tiene que ser en esa rama o podría realizar pues otra profesión? Tenemos varias opciones, Vane. Por ejemplo, tenemos estudios de pregrado en lo que sea. Puedo irme por un posgrado relacionado, si es que me conviene, que no en todos los casos nos va a convenir, pero si me conviene un posgrado relacionado a mi pregrado. Pero puede ser la segunda opción. Tengo un pregrado y yo me dediqué a hacer algo diferente. No sé, tengo un pregrado en educación y me dediqué al marketing digital. Puedo ir por un posgrado de marketing digital, ya después de tanto hablar, ya ni siquiera sé lo que digo. Puedo ir por este posgrado, en algunos casos sí, si es que el programa me acepta. Si me acepta, yo me voy por ese posgrado porque voy a certificar algo que yo ya hago en mis labores diarias profesionales. Entonces, sí se puede, digamos, cambiar un poquito siempre y cuando esté apegado a mis labores profesionales. Pero hay otros casos en los que tienen un pregrado en una cosa, experiencia en otra y buscamos algo adicional. Ahí lo que tenemos que hacer es buscar una justificación muy sólida de por qué quiero dar el salto tan fuerte hacia este lado y certificarlo en Canadá. ¿Se puede?
pero de verdad que es una justificación bien precisa. Vamos a pensar, tuve un estudiante que era psicólogo, él no podía ejercer en Canadá porque no podemos ejercer áreas de salud y tenía por ahí, creo que era como una escuela, tenía un conjunto de escuelas en psicología. Y uno dice, pues, ¿qué es lo lógico? Pues que vaya por un posgrado de psicología para regresar a su país y seguir dando clases de psicología. Pero nadie se puso a pensar que la escuela es educación. Entonces hicimos un salto a una maestría en educación que le convenía bastante porque está brindando educación. Lo alejamos del área de psicología porque no se puede ejercer, pero sí lo acercamos a un área que le va a complementar, que le va a dar algo adicional. Y esta persona no se dedicaba a administrar, solamente a dar clases en algunos casos, ¿no? Ni siquiera daba todas las materias, daba algunas clases nada más, pero al darle un posgrado en educación, le ayudó a complementar todo lo que ella hacía. Entonces había una justificación. Por ahí otro ejemplo, alguien con un pregrado, no, que tenía como conocimientos de diseño de joyería, tenía un pregrado en cualquier cosa, creo que ingeniería, pero diseñaba joyería, pues un posgrado de negocios le ayudaba a administrar todas sus joyerías. Es un salto muy grande, pero es posible porque hay una justificación. Y siempre y cuando demostremos que esa justificación es para regresar a mi país de origen, nos lo van a poder aprobar. Hay que tener cuidado con esa justificación para hacerlo bien sólida siempre y en todos los casos existe una posibilidad de rechazo de visa. Vamos a tratar de alejarnos lo más posible de ese rechazo, justificando bien el por qué elegimos el programa. Y acá les daría yo la recomendación, Vane. Déjense orientar por su especialista en educación y en migración, porque de verdad que nos hemos tardado varios años en llegar a tener este nivel de conocimiento y basado mucho en experiencia de casos anteriores. Así que si les recomendamos algo es porque sabemos por ahí qué es lo que puede fallar, qué es lo que puede ser débil y buscamos lo que sea más seguro para alejarnos del rechazo y acercarnos a la aceptación de visa. Así que déjense orientar para que encontremos el mejor camino. ¿Respondí la duda, vale, Vane? Sí, muchísimas gracias. Buenísimo, con mucho gusto. Aprovecho que tenemos varias preguntas por aquí. ¿Te parece si vamos leyendo esas y respondiendo? Claro que sí. Vale. A ver, Pablo me dice, ¿cómo es que el gobierno valida si tenemos alguna carrera previa? Entiendo que la idea de estudiar algo complementario, entiendo estudiar, la idea de estudiar algo complementario, ojalá superior a nuestra carrera, pero en el proceso entiendo que uno postula a un college o universidad y una vez aceptado por la entidad educacional, uno postula los permisos o visas respectivos. Ok, creo que entendí la duda, Vani. Cuando solicitamos una aceptación a un lugar en un colegio o universidad, solamente nos van a pedir documentos del último nivel de estudio. Si aplicamos un pregrado, me piden de high school. Si aplico un posgrado, me piden del pregrado. Entonces ahí me van a admitir siempre y cuando entregue los documentos previos. Y es todo lo que me piden. No me van a pedir que el acta de nacimiento de mi abuelita, jamás. Pero cuando aplicamos a una visa, van a suceder dos procesos al mismo tiempo. El primero, yo como solicitante de una visa tengo que entregar toda mi información. Ahí hay orientación, ustedes seguramente los orientan para que puedan entregar un buen folder con todos sus documentos y ahí vamos a entregar todos los estudios que yo tengo, bueno, todo lo que sea relevante porque el curso de cocina que tomé no le va a interesar al gobierno canadiense más que mi licenciatura en pedagogía, por ejemplo. Entonces entrego los documentos de los estudios que ya tengo. Y bien importante, Canadá es muy agradable, muy amable, muy abierto a recibirnos, pero no le gusta que le mientan. Entonces, mientras yo entrego mis documentos diciéndole a Canadá, mira, yo tengo este certificado, tengo este diploma, tengo este bachelor, al mismo tiempo, el otro proceso que sucede es que Canadá me va a investigar. Y por supuesto que se mete a investigar con las instituciones de educación de nuestros países de origen, también con las instituciones legales, también con las de otros países para ver si por ahí fuimos deportados o algo. Nos van a investigar en todos los aspectos. Quizá tuve un rechazo de visa, no sé, de Estados Unidos, por alguna razón, porque cometí un error. Pero si lo pude solucionar y pude arreglar mis problemas con ese país, pues Canadá dice, bueno, quedó en el pasado y me lo mencionaste desde que solicitaste la visa. Pero si yo le oculté eso, o le oculté una maestría, o le oculté esto, le oculté aquello, se van a dar cuenta porque nos investigan con todas las instituciones legales y gubernamentales de nuestro país y de otros países con los que hayamos tenido relación. Así que tenemos que decirle la verdad a Canadá y ahí es donde se dan cuenta si les estamos mintiendo y nos pueden rechazar la visa solamente por omitir información. Tengamos mucho cuidado con eso y digamos la verdad y sobre todo déjense orientar por los expertos en tramitar una visa para Canadá. Sí, muchas gracias, Leslie. Con mucho gusto. Tengo otra pregunta y creo que sí, de hecho hasta creo que va por buen camino. Él dice,
Soy ingeniero civil, ¿qué posibilidad tengo de ser elegible o dónde puedo aplicar para que me puedan asesorar? Mi objetivo es estudiar una maestría en Project Management en Canadá. Buenísimo. Y acá, Vane, voy a aprovechar para mencionar los tipos de programas que tenemos en posgrado. Acá nos menciona, ¿cómo se llama? Joseín. José, incorrecto. Joseín, que tiene ingeniería civil y busca una maestría. Es lo lógico, es lo correcto. Tenemos un pregrado, un bachelor's degree en ingeniería civil. Vamos por una maestría, porque es lo que conocemos en Latinoamérica. Pero bueno, ustedes no están para escuchar toda la historia de la educación canadiense, que si quieren un día la hacemos. Es bien interesante, es mucha política, mucho chismecito, diría yo. Pero en algún momento decidieron que no era necesario, o sea, que sí se necesita, pero que no es tan necesario que todo mundo tenga estudios de investigación, estudios del estado del arte, estudios de preservación del acervo de conocimiento. Eso es un bachelor y un máster y un PhD. Entonces decidieron que tal vez era también muy necesario que la gente aprendiera de áreas prácticas. Que si vamos a construcción, no me interesa que te aprendas la historia de la construcción, pero desde los, este, no sé, desde los egipcios, sino que me interesa que aprendas a construir al día de hoy con los materiales que se usan en Canadá. O sea, a mí no me interesa si hace 300 años construían con adobe, a mí me interesa que hoy se construye con metal y con yeso. Entonces tienes que aprender a construir con metal y con yeso. ¿Y cómo vas a aprender? Pues haciéndolo. Así que vamos a tener programas prácticos que te van a ayudar a aprender un poquito de la teoría, pero no la teoría del adobe, sino la teoría del metal y el yeso, para ver cuánta carga soporta cada material, qué tipo de estructura debes meterle, cómo vas a diseñar los cimientos para que soporten un edificio de 50 pisos, por ejemplo, y todo eso va a ser muy práctico. No me interesa que sepas la historia, me interesa que sepas lo actual, para que lo puedas aplicar ahorita al mercado laboral y que puedas colocarte en una empresa de construcción para poder levantar edificios de 50 pisos. Entonces, los programas prácticos también existen en Canadá. Tenemos el máster, que nos enseña a investigar, que nos ayuda a aumentar ese acervo de conocimiento y honestamente yo se los recomiendo a estudiantes que vienen de áreas como de investigación y áreas teóricas. Por ejemplo, biólogos, químicos, físicos, matemáticos, historiadores, sociólogos, directamente un máster. Pero si encontramos el programa que te conviene en áreas prácticas, yo te diría vámonos a áreas prácticas. Por ejemplo, Construction Project Management. Este es un posgrado práctico, generalmente es de un año y nos ayuda a que aprendas cómo se dirige una construcción en Canadá en este momento. Más allá de la historia, va a ser la actualidad. Y al ser un programa práctico, significa que está basado en las necesidades del mercado laboral. Es decir, hay casas constructoras buscando Construction Project Managers. Entonces, cuando te gradúes de ese programa, vas a poder aplicar alguna de esas casas productoras para poder colocarte, empezar a trabajar y empezar a acumular puntos para residencia permanente. Entonces, posgrados prácticos hay de diferentes tipos, los podemos encontrar como Graduate Certificate o Diploma, Post-Baccalaureate Certificate y Diploma, o Post-Degree Certificate o Diploma. ¿Cómo vamos a saber cuál me conviene? Van y su equipo se los van a indicar. Ustedes de verdad que no se me meten en internet porque hay mucha información falsa, fraudulenta o para estudiante doméstico, o sea, canadiense, que no nos va a servir. Mejor déjense orientar para que encontremos el mejor programa para ustedes. Y en este caso de Joseín, si nos preguntara, ¿qué me recomiendas estudiar? Yo voy por una maestría en construcción, pero ¿qué me recomiendas? Yo le diría, mira, te recomiendo este posgrado en Construction Project Management, está en esta ciudad, te va a costar tanto, estos son los requisitos, y al graduarte vas a ser empleable y te va a dar la posibilidad de aplicar una residencia permanente. Entonces, tenemos los dos tipos de programas, másters para investigación y aumento del acervo de conocimiento de cualquier área de estudios y los programas prácticos. También por ahí, no sé si hay alguna duda relacionada, pero pues me adelanto, Anne, puede ser que alguien me diga, oye, yo soy biólogo, yo soy sociólogo, soy historiador, áreas teóricas, pero quiero irme a Canadá con la posibilidad de ser empleable. Ahí podemos dar un salto y este salto es muy lógico, Vane, el ir por un posgrado, que podría ser en biología o sociología, sería una maestría, pero también podemos pasarlo a un posgrado práctico en áreas y estas áreas van a ser de negocios, no va a haber otra. Las de negocios nos sirven a todos. ¿Por qué? Les decía hace rato, el psicólogo que tenía una escuela de psicología, pues necesita saber de administración para poder llevar su escuela de psicología. Necesita saber de supply chain management para poder comprar las bancas, los pizarrones, los plumones, los uniformes. Necesita saber de human resources para poder contratar a sus profesores y a la gente de intendencia. Necesita de international business para hacer convenios con universidades de otros países. Necesita saber de finance para poder pagar impuestos.
esta es una universidad. Lo mismo pasa con un despacho de abogados, lo mismo pasa con un hospital, con una agencia de publicidad, con cualquier institución. Necesitan tanto suministros para supply chain management como personal para human resources. Entonces, de cualquier área de estudios que vengan, les podemos recomendar posgrados en áreas de negocios que les convengan, que les gusten, que les llamen la atención, para que puedan entrar a áreas prácticas y ser elegibles al campo laboral canadiense y que se les haga un poquito más fácil el camino a residencia. ¿Cómo ves, Vani? Súper. De hecho, solo para complementar, creo que muchas dudas surgen probablemente porque piensan que al ir a un college a lo mejor no van a ser tan empleables. Y siempre lo que explico es, no, realmente existe una diferenciación entre un college y una universidad que hace que ambos tengan el valor y los empleadores canadienses lo comprenden. Entonces, esto hace que realmente exista oferta laboral para todos y por eso yo siempre recomiendo y siempre digo que no le tengamos miedo, ¿no? El hecho de que se diga college, a veces lo traducimos literal y decimos, ah, capaz la calidad de educación es inferior, y no, realmente ambos Para son muy nada. buenos y depende de cada caso, depende de cada especialidad, tal cual como tú lo mencionaste. Así es. Vale. Me preguntan, ¿qué es un DLI y si es que para aplicar un PGWP se necesita un DLI? O bueno, aplicar con una institución con DLI. Sí, sí se necesita. El DLI es un número que le da el gobierno canadiense a las escuelas registradas. ¿Cómo sabemos? Pues básicamente como estudiantes ni tenemos que meternos en eso. Lo que nos interesa es saber si la escuela ofrece un postgraduate, bueno, si el programa nos ofrece un postgraduate work permit. ¿Cómo lo sabremos? Solamente los expertos en educación sabemos los métodos para encontrarlo. Les cuento, yo trabajo en una plataforma que se dedica a poder orientar a las agencias, como en este caso a Bane, y nosotros tenemos en la plataforma un botoncito que nos ayuda a saber si ofrece Postgraduate Work Permit o no. Me van a preguntar cómo me meto a esa plataforma. No se puede. Ustedes tienen que ir con Vane para que Vane los oriente. Y nosotros podemos indicarles si el programa ofrece Postgraduate Work Permit o no. Si tiene PGWP, Postgraduate Work Permit, tiene DLI aprobado para darnos una oportunidad de aplicar a residencia permanente. Entonces, si necesitamos Postgraduate Work Permit, si queremos quedarnos en Canadá, sí, si entramos por la parte de estudios, hay otros streams para entrar, pero por la parte de estudios tiene que ser un programa con Postgraduate Work Permit. Y si tiene PGWP, tiene DLI. Y ya con eso tenemos suficiente información, pero lo que más nos va a interesar es el programa y la escuela, y en eso los va a orientar Van y todo ese equipo. Correcto, sí, con gusto. Tenemos a alguien que me dice que se acaba de graduar en psicología en Perú y quería saber si es que podría hacer un posgrado en psicología infantil con niños especiales, como por ejemplo autismo. Yo sí he visto Ok, programas si hay parecidos. algunos programas de autismo, solo recordemos lo que les decía hace rato, no es una carta Santa Claus. Quiero un Correcto. programa en psicología infantil para niños especiales, especialmente en autismo, y que esté en Calgary y que me cueste $12,000. Pues por supuesto que no nos van a dar el programa como lo deseamos. Tenemos que buscar lo más similar a lo que nos interesa. Hay programas de posgrado en psicología que no es un programa que te vaya a permitir ser psicólogo clínico porque no puedo les cuento rápidamente, como internacionales no podemos diagnosticar ni dar tratamiento. Si soy psicólogo y quiero ser clínico, tendría que diagnosticar y dar tratamiento, no puedo hacerlo. Pero puedo trabajar en la parte de autismo, por ejemplo, dando terapia. Sí puedo dar terapia siempre y cuando no sea yo, el internacional, quien dé el diagnóstico y el tratamiento. Si ya me mandaron al niño y necesita terapia, no sé, sensoriomotora, por ejemplo, no sé, tal vez estoy diciendo una barbaridad, pero una terapia sensorial, puedo apoyar a dárselas. Sí puedo estudiar esto para ejercerlo en Canadá, pero como el apoyo del psicólogo y yo siendo terapeuta nada más, ni diagnosticar ni dar tratamiento. Entonces, existen estos programas, nos van a ayudar a dar terapia en general, terapia para niños con, perdón, para personas con autismo, y ya será cosa de que en tu experiencia profesional y tu desarrollo de carrera te vayas metiendo más hacia la parte infantil, porque hay programas para atención infantil y programas para autismo, pero no hay un programa que conjunte los dos. Entonces, si encontramos el de autismo y te conviene más que el de infantil, pues nos vamos por el de autismo. Ahí aprendes un poquito más de cómo lo manejan en Canadá y ya sería cosa de que tú buscaras un trabajo en alguna institución que atienda público infantil. Entonces, se puede, pero no va a ser exactamente lo que buscamos, sino lo que nos ofrece Canadá. Y te voy a ser bien sincera, no lo vamos a encontrar en todas las ciudades. Si me dices lo quiero en Toronto o en Vancouver, no va a suceder porque ahí no se especializan en atención a psicología.
Lo vamos a encontrar en otro tipo de ciudades, por ejemplo, en Hamilton, que está cerca de Toronto, pero no al ladito, está unas horas en coche. Puede ser que ahí lo encontremos en autismo. Puede ser que lo encontremos en algún suburbio cercano a Vancouver, pero no como tal Vancouver. Entonces, depende de dónde lo encontremos, es donde vas a poder ser empleable. Bien importante, lo mencionaba Vanessa hace rato, creemos que los colleges no nos van a dar esa proyección para poder quedarnos en Canadá. La realidad es que el college basa toda su oferta en la necesidad que tienen las empresas alrededor. Hamilton es una ciudad que tiene muchas empresas públicas y privadas que se dedican a la salud, tanto física como mental. Entonces, en Hamilton sí vamos a encontrar trabajo para salud mental y ahí vamos a encontrar el programa, porque ahí voy a poder trabajar. Sí, en el caso de la persona que nos pregunta esto, Maffer, sí lo vamos a poder lograr, pero adaptándonos a lo que nos ofrece Canadá, ¿sale? Sí, y ahí, Maffer, es donde pues entramos a tallar un poco nosotros, basado en toda esta duda que tienes, hacer la búsqueda de qué opciones te podemos recomendar, justamente lo que decía Leslie, si es un camino, si es otro, si es que encontramos exactamente lo que quieres o sugerimos algo que te pueda complementar finalmente y pues cumpla con tus expectativas. Entonces, si quieres, reserva un espacio con nosotros y te ayudamos con las opciones, ¿vale? Em, ¿Cuánto debería durar el programa de estudios que elija para tener un PGWP de 3 años? La duración del PGWP la va a definir el oficial de migración que nos lo apruebe. Lo que recomendamos es estudiar, por ejemplo, un programa de 2 años o sumar dos de un año, que es muy posible, también lo permite Canadá, sumar dos de un año porque al tener 2 años académicos, el PGWP en teoría sería de 2 años, sería del equivalente. Pero en la realidad, ya en la práctica, generalmente lo aprueban por 3 años. Entonces, si queremos un PGWP largo, recomendamos al menos 2 años académicos para tener la oportunidad de tener un PGWP de 3 años. Algo bien importante es que el PGWP de 2 años sería suficiente para la mayoría de los estudiantes porque en los caminos más populares a residencia permanente se necesita un año trabajando. Entonces, con un PGWP de 2 años, puedes trabajar el primero, aplicas cuando cumples el primer año y todavía tienes un año más para esperar la respuesta. Esto en algunos streams, algunos serán incluso más rápidos, algunos más lentos. Pero recomendamos programa de 2 años para un PGWP de 3. Vale, sí. Muy Juan bien. Carlos nos dice que él tiene un MBA ya en Ajá. administración. Entonces, ¿qué le recomendamos? ¿Sirve un postbaccalaureate o un posgrado? Ok, muy buen ejemplo el de Juan Carlos. Vamos a tener varios perfiles así que ya tengan un MBA. Y aunque me digan, por ejemplo, Juan Carlos y su primo Manuel, tienen la misma edad, tienen el mismo nivel de inglés, tienen el mismo MBA y estudiaron en la misma escuela, les vamos a ofrecer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque a Juan Carlos yo le preguntaría, bueno, ¿qué has hecho? ¿Cuál es tu bachelor? ¿Qué estudiaste en pregrado? Y me puede decir, no sé, ingeniería mecatrónica, me puede decir ingeniería industrial, me puede decir turismo y tener este MBA. Y también le voy a preguntar, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces en tu día a día? ¿O qué te gusta hacer? ¿Qué sientes que te falta hacer en tu carrera? No sé, si a mí me hubieran preguntado, yo les hubiera dicho que necesito un programa de marketing o de project management. Quizá yo soy pedagoga, soy especialista en educación y yo hubiera dicho, me faltan conocimientos de estas áreas. Entonces, dependiendo del bachelor de Juan Carlos, de su experiencia profesional, de lo que le gusta hacer y de las necesidades que sienta en su trabajo, le vamos a recomendar algún programa. Ya que tiene un máster, es un MBA, es uno de los grados más altos, de hecho es un poquito más alto que los demás másters, tiene un nivel bastante alto. Entonces yo no le recomendaría un posgrado práctico, porque el posgrado práctico es, digamos, un escaloncito más abajo que el máster. Le recomendaría a Juan Carlos solamente máster y un máster que no repita nada de lo que ya estudió en su MBA, pero que le ayude a complementar. ¿Cómo? No sé, si me dijera Juan Carlos, yo tomé el MBA porque me dedico a administrar empresas deportivas, pues busquemos un máster en deportes, busquemos un máster en, no sé, desarrollo fisiológico del, no sé, de cualquier cosa que se relacione a los deportes. Si me dijera, yo me dedico al turismo, bueno, pues buscaríamos algo que nos lleve más del lado del turismo, pero también el máster, para que no lo bajemos de categoría ni repitamos lo que ya tienen. Si repetimos, ya saben, rechazo de visa. Entonces, complementamos sin repetir y buscando un grado, si no se puede mayor, que no se puede, similar al menos. Tenemos que ir por el mismo grado, sería un máster, y vamos a preguntarle a Juan Carlos qué es lo que le gusta, su historia, sus intereses y su trabajo para ver qué le podríamos recomendar. Vale, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Una muy buena pregunta.
¿Cuál es la inversión promedio del tuition anual en una universidad versus un college? Uy, muy buena pregunta. Vamos a decir que un costo promedio para college público, es decir, para los programas prácticos, está entre 16 y $20,000 canadienses. Claro que puede haber más económicos, claro que puede haber más costosos, y yo les diría, metámonos este promedio en la cabeza, 16 a 20,000, porque ahí partimos para buscar la mejor ubicación para ustedes. Puede ser que me digan, es que vi un posgrado de 12, pero en una ciudad más pequeña que por su perfil no les convenga tanto, o que lo veamos en 24 en una ciudad muy grande y tampoco les convenga. Yo les diría, vámonos a alguna ciudad que te convenga por perfil, y con perfil me refiero a que te has dedicado, si vas a viajar con pareja o solito, o sea, soltero, si vas a viajar con hijos, cuántos años tienen tus hijos. Por muchas razones elegiríamos ya sea una ciudad pequeña, mediana o grande. Entonces, en cuanto a costos, promedio 16 a 20,000 en college público. En universidad hay rangos muy variados. Podemos encontrar muy económicas en ciudades muy chiquitas o muy costosas en Toronto y Vancouver, en 75, $80,000. Un promedio es más amplio el rango, podemos manejarlo entre unos 20 a $35,000 canadienses por año académico. Generalmente duran 2 años, algunas llegan a durar nada más un año. Entonces, es un rango más amplio, pero pues si queremos el máster, eso es lo que nos puede costar. Y entrando en ese presupuesto entre 20 y 35, podríamos encontrar un montón de opciones y ya adaptarnos un poquito más a la oferta académica. Es decir, que si quiero un área como, no sé, química, pues voy a buscar alguna que sea adecuada. Una vez me pidieron, por ejemplo, Vane, biología molecular. Y aunque yo me encontré biologías generales y biologías en otra cosa muy económicas, biología molecular estaba en 27,000. No le quedó otra al estudiante que pagar los 27,000. Estaba dentro del promedio, entonces vamos a atender más que al presupuesto final, a lo que encontremos para ustedes, porque ya vieron que dos personas que quieran máster en biología, les podemos dar dos programas bien diferentes. Sí, correcto. Ana nos dice que ella tiene estudios en de ingeniería en mantenimiento, pero Wow. luego realizó estudios de maestría, sin embargo, no culminó la tesis, entonces no tiene el título. Ok. ¿Debería de mencionarlo al momento de aplicar? Sí lo vamos a mencionar, pero ¿quién es? Ana Ceci, ¿verdad? Sí. Ana Ana Carolina. Ujú. Carolina, Ana Carolina. Este, lo vamos a mencionar al momento de solicitar una visa, pero no diciendo es que ya no me puede titular y me falta, ya no me puede graduar, ese grado académico de maestro, sino que vamos a mencionar cosas como la maestría no me dio los conocimientos y práctica que yo estaba buscando. Y les voy a dar un consejo que de verdad, Vane, que mis amigos no me piden y yo todo el tiempo se lo estoy repitiendo. No hagamos maestría hasta que sepamos en qué país queremos vivir. ¿Por qué crees que yo no tengo maestría todavía? Bueno, no porque me falten ganas, sino porque la quiero hacer en otro país. Y si, por ejemplo, yo ya tuviera la maestría que quiero en mi país, ya no la puedo estudiar en otro lado. Estaría repitiendo contenidos y no se puede. Tendría que estudiar otra cosa, no sé, marketing. Entonces, si yo quiero esa maestría, mejor no voy a esperar a hacerla en el país donde quiero vivir. Y si en este caso Ana Carolina quiere vivir en Canadá, qué bueno, Ana Carolina, que no has obtenido el grado de maestro, pues, porque si la tuviera, te diría, vámonos a estudiar otra cosa. Pero como todavía no tienes el grado, sí puedes volver a estudiarlo en Canadá. O sea, tienes los estudios, tienes los créditos, pero no el documentito que te impediría volver a estudiarlo. Así que esa maestría que tú hiciste, déjame ver si mencionaste, no mencionas el área, pero la maestría que tú hiciste podemos buscarla en Canadá y mencionarle al gobierno, oye, yo la estaba estudiando en mi país, pero no me estaba dando el conocimiento de las habilidades, el desarrollo, la proyección que yo estaba buscando, y me encontré esta maestría muy similar en Canadá, me gustó por contenidos, por ubicación, por enfoque, por tal, y quiero estudiarla en Canadá. Entonces, como no la tengo certificada, sí la pudiera tomar a Canadá. Y ahí nos abrimos un poquito más las puertas. Si ustedes, chicos, están pensando en estudiar una maestría en otro país o en su país de origen, espérense tantito y primero decidamos si quieren irse al extranjero para que mejor la hagan allá y se abran las puertas de forma educativa y tal vez hasta migratoria. Eso en el aspecto migratorio. Sin embargo, para aplicar al college o universidad, ahí sí Ajá. no, pues no presentaría el título, ¿verdad? Sino presentaría el del pregrado, ¿correcto? Exactamente, solo el del pregrado, pero no vamos a... La escuela ni siquiera nos va a preguntar si tenemos maestría, solamente nos va a pedir lo de Correcto. pregrado. El gobierno sí es mejor que se lo mencionemos, diciéndole por qué no la terminamos. Perfecto. Carlos Sepúlveda nos dice que él es químico farmacéutico titulado en Chile y cuál sería su mejor Ok. opción de posgrado en Canadá y proceso a seguir. ¿Es necesario revalidar el título con Pharmacist Gateway?
Va a depender mucho de la provincia donde viva Carlos ya al final, cuando ya esté aplicando residencia, si será necesario hacer la revalidación o no. A veces no es necesario. Y lo que yo le recomendaría a Carlos sería un posgrado en administración, business administration, project management, algo que lo acerque más hacia la administración como tal. ¿Por qué? He tenido muchas personas que se dedican a farmacología, a química y a estudios de bueno, como a análisis de laboratorio. Y si los mandamos a otro programa de laboratorio, como en el caso de farmacéutica, ¿qué vamos a hacer? Pues de destinarlos a que estén trabajando dentro de un laboratorio haciendo pruebas. Pero un posgrado de administración lo va a llevar a puestos administrativos de los laboratorios, es decir, no va a tener que ahorita hacer ninguna revalidación porque no estaría ejerciendo la química farmacéutica, sino que estaría ejerciendo administración de laboratorios químico-farmacéuticos. Entonces, no necesita ejercerlo ahorita, necesita ser empleable para poder aplicar a residencia y ya siendo residente vería si tiene la necesidad de revalidar o mejor estudiar una maestría, estudiar un posgrado, cualquier cosa. Ah, muy importante, Vane. Cuando ya son residentes, el estudio que quieran hacer, maestrías, doctorados, diplomas, certificates, se pueden Más regresar hasta el económico. certificate más bajo, así es. Lo van a tener más económico con costo de estudiante doméstico, pero también pueden elegir cualquiera que se ofrezca en Canadá sin ninguna limitante. Entonces ahora vamos a enfocarnos mucho en esta proyección para ayudarlos a llegar a Canadá, ser empleables, tener un camino a residencia y ya que sean residentes van a poder hacer lo que quieran porque ya son locales, ya son domésticos. Entonces, recomendación, posgrado de administración como tal para Carlos, para hacerlo empleable en laboratorios de químico farmacéuticos, ¿sale? Perfecto. Jorge nos dice que es consultor SAP en finanzas y quería saber si es que existe alguna certificación especializada en el software SAP. Esta pregunta ya es muy específica, sería cosa de meternos a la plataforma a buscar este tipo de certificaciones. Te voy a decir la verdad, Vane, yo con los estudiantes aprendo un montón de cosas, ya ahora sé de construcción, ahora sé de finanzas, bueno, finanzas no tanto, te mentiría, quizás hasta de cocina aprendo un poquito, pero no sabía que existía esta certificación. Tal vez la podríamos encontrar, tal vez no, aquí no le prometemos nada a nadie porque es posible, digo, no lo sé, posible que algunas certificaciones solo estén disponibles para estudiantes domésticos. Ahora somos internacionales, entonces, ¿ahí cuál sería el caso? Aplicar quizá un posgrado de finanzas. Si no tiene una maestría en finanzas, Jorge, le recomendaríamos un posgrado en finanzas para que se haga empleable, aplica residencia y siendo residente ya tome todas las certificaciones que quiera. Pero si encontramos ahorita la certificación como consultor SAP, sí podríamos ofrecérsela, en caso de que exista, ¿sale? Porque no prometemos. Sí, concuerdo contigo totalmente, pero además la experiencia que tienes en SAP pues en tu país te va a servir de todas maneras aquí al momento de pues ser empleable. Así que por esa parte creo que puedes considerarlo incluso como un plus si es que escoges un programa complementario. Nicolás nos dice qué tan importante al momento de postular es la experiencia laboral. Si no logra adquirir la experiencia en mi país, ¿está la posibilidad de ingresar a un programa allá? Experiencia laboral al momento de aplicar un programa académico, Vane, no sé si entendí bien la pregunta. Sí, correcto. Si es Ok, que no tiene suficiente experiencia laboral y quiere aplicar a un programa de estudio. muy bien. Habrá programas que sí nos pidan experiencia laboral, algunos que nos digan, necesito 3 años en puesto de manager con tantas personas a su cargo, pero no todos. La mayoría, sobre todo, por ejemplo, posgrados prácticos, no nos van a pedir experiencia profesional, nada más que tengas un pregrado. ¿Cuál? ¿Quién sabe? No les interesa. La mayoría son abiertos a cualquier pregrado y que no tengamos experiencia. Porque justo como la intención de los programas prácticos, como diplomas, certificates, advanced diplomas, post-baccalaureate, post-degree, la intención es enseñarnos a trabajar. Así que si tienes 15 años de experiencia en tu país, pues qué padre, pero es en tu país y la cultura laboral es diferente. Así que ven acá, te enseño a trabajar para mi país, Canadá, y cuando te gradúes vas a estar apto para desempeñarte en mi campo laboral. Así que no es necesaria tanta la experiencia, sino el estudiar en Canadá para hacernos empleables. Yo creo, Vane, que por eso he visto tantos consultores migratorios diciéndole a los estudiantes, pues sí, el camino más fácil para ti es por medio de los estudios, porque no solamente es camino migratorio, sino que te hago empleable para que apliques a residencia permanente. Entonces, es lo que recomendaríamos, que si no tienes experiencia, busquemos un programa que no te la pida para que puedas ingresar sin ningún problema. Perfecto.
Leonardo, pues si me permites, yo le voy a responder a Leonardo Ok. porque es una pregunta bien específica respecto a su experiencia. Dice que es ingeniero en petróleo con 10 años de experiencia, pero en los últimos 6 años ha tenido experiencia como Machine Operator en CNC. Entonces nos pregunta si puede hacer un posgrado en CNC y si lo hay. Entonces, nuevamente aquí, Leonardo, yo lo que te invitaría es a que reserves una asesoría con nosotros y tendríamos que revisar si existen programas, si no los existen, o qué tipo de programa complementario te podríamos recomendar a ti. No sé si es que tú tienes la respuesta, Leslie, a lo mejor tú lo tienes y yo ya le estoy respondiendo. No, completamente, Vane, porque sí hay que analizarlo muy a profundidad, ver si existe el programa y si no, encontrar alguna alternativa similar que lo haga empleable. Correcto. Silvia nos dice, muchas gracias, muy interesante la información, gracias Silvia. Me gustaría consultarles cuál es la diferencia entre los programas de diploma y advanced diploma y la duración de 1 año y de 2 años. Adicionalmente, quisiera saber qué term es ideal iniciar el programa académico para tener vacaciones de verano. Buenísima pregunta. Primero vamos a Sí. la diferencia entre diploma y advanced diploma. Básicamente la diferencia entre un certificate diploma y advanced diploma es la duración. Y Ujú. conforme a la duración nos van a ir adentrando más en la profundidad de contenidos. Entonces, un certificate es de 1 año en undergraduate, porque en postgraduate es otra cosa. Pero en undergraduate el certificate es de 1 año y es como adentrarnos en un área de estudio. Pero si estoy en el segundo año, me van a meter un poquito más a la profundidad y ya es un diploma, ya son 2 años. Y si todavía hago un año adicional, serían 3 años y ya me iría mucho más a lo profundo. Entonces, diferencia básicamente duración y profundidad. Los programas de 1 año, un certificate, los de 2 diplomas y los de 3 advanced diploma. Posgrado, les digo, es otra cosa porque hay diplomas de 1 año y certificados de 2 años. Es otro mundo. Y la segunda pregunta, ¿en qué término es ideal viajar? Bueno, depende mucho del estudiante, de los intereses y de la urgencia que tengan para viajar. A quien nos dice yo me quiero ir lo más pronto posible. Ya vi que el próximo inicio es septiembre, bueno, pues septiembre está prácticamente cerrado, así que ya no hay posibilidades. Lo más pronto sería enero. Acá yo le digo al estudiante, vamos a planearlo bien porque necesitamos considerar varias cosas. Por ejemplo, si van con niños, yo les digo, vámonos para septiembre. ¿Por qué? Porque tú empiezas el programa académico, pero también los niños empiezan el ciclo académico. Entonces no pierden por ahí ningún año. Y si queremos tener vacaciones en verano, el term ideal es en septiembre, porque, y tiene que ser un programa de más de al menos 2 años. Es decir, si tenemos 2 programas de 1 año, esto no va a aplicar así. Nada más programas de 2 años o más que comiencen en septiembre van a tener vacaciones en verano. Y tal vez, chicos, no sé si todos lo sepan, pero sí yo lo preguntan por algo bien importante. Cuando tenemos vacaciones en verano, son 4 meses para trabajar tiempo completo. Y ahí nos recapitalizamos un poquito. Entonces, recomendamos septiembre para que tomen, porque tienen que ser 2 terms consecutivos antes de tomar vacaciones. Entonces, septiembre empieza uno, termina en diciembre. Luego enero empieza el otro, termina en mayo y tienen vacaciones durante junio, julio, no, mayo, junio, julio y agosto. Y luego regresan al segundo año académico otra vez en septiembre. Si comenzaran en enero, el term de verano, pues apenas sería su segundo term. Como solo han tomado uno, no podrían tenerlo en vacaciones y tendrían que seguirse de corrido hasta el siguiente verano. Entonces, si queremos vacaciones, septiembre es la fecha ideal. Correcto. José Maldonado nos dice que es ingeniero de construcción con grado académico licenciado en ingeniería de construcción. Es chileno y pues Chile tiene un tratado de libre comercio con Canadá. Quería saber si mi título tengo que validarlo en West para poder estudiar alguna maestría o qué estudios podrían recomendarme. Muy bien. La revalidación en WES va a depender mucho de la escuela a la que apliques y de la provincia donde estés aplicando, porque no todas lo necesitan. En caso de que te lo pidan, pues hay que hacerlo. Y si tienes la duda y todavía no sabes a dónde vas a aplicar, pues puedes ir revalidando porque tampoco es un proceso tan complejo. Déjame ver si era la pregunta, ¿verdad? Y respecto al Sí, Tratado de Libre Comercio, esto ya sería un stream migratorio, ya lo verían directamente con Vane. Ahí si yo no podría aportar nada, Vane es la experta. perfecto. Nos dicen, hola, soy ingeniero agroindustrial y tengo una especialización en HSEQ. ¿La especialización es un nivel de estudio válido en Canadá? La especialización es algo bastante similar a un postgraduate program, pero no choca con las credenciales. Chocaría en contenido. Es decir,
Por ejemplo, si tienes una maestría en negocios, no podríamos hacer otra maestría en negocios, pero tienes una maestría en una especialidad en agronegocios, podríamos hacer otra similar si es que la encontramos y si es que está abierta para internacionales, porque no chocarían en contenidos. Si fuera exactamente el mismo contenido o muy similar, ahí sí no podrías hacerla, habría que buscar algo similar. Entonces te diría que agendes con Vane y con todo el equipo de Canaway Academy para que analicen tu caso, busquemos si existe la especialización o alguna similar que puedas tomar y que no sea similar a lo que ya tienes, lo tomamos. Si no, buscaríamos un posgrado que te ayude a ampliar tu campo laboral y que te puedas colocar en la misma industria, pero en otro tipo de trabajo. Correcto. Y también Leslie ha recibido un par de preguntas de manera interna. Lo voy a resumir en una misma pregunta porque creo que la respuesta va a ser similar. ¿Qué pasa con los casos en los cuales tienen una especialidad en medicina o en arquitectura? ¿Qué programa se les podría recomendar a estas personas? Esas personas, Vane, siempre se enojan conmigo porque me dicen, yo llevo 15 años estudiando medicina y tú me quieres mandar a esto, porque la Sí, me respuesta pasa generalmente igual. no es también, ¿verdad? Una vez casi me avientan la mesa. ¿Y por qué se enojan? Porque áreas de salud, cuando ya somos médicos, sobre todo los médicos que tenemos que diagnosticar y dar tratamiento, o el área de medicina como tal, derecho y arquitectura cuando ya están titulados o cuando ya están ejerciendo, es muy complicado entrar a Canadá por medio de estudios en la misma área. Entonces, no podemos ofrecerles ni una maestría en Derecho, por ejemplo, para que sigan ejerciendo el derecho, para que sigan litigando, ni podemos ofrecerles una especialidad médica. Por supuesto que no hay bajo ninguna circunstancia. Esto es mientras somos internacionales. Acuérdense de eso. No les estamos diciendo jamás en tu vida vas a volver a tocar un bisturí. No, es mientras eres extranjero. Ya que seas residente, ya es otra historia. Entonces a ellos les recomendamos posgrados de negocios y de verdad que se me enojan, Vane, porque ¿cómo crees que yo negocio si llevo 15 años en medicina? Bueno, pues ahí acá les dejo yo siempre una tarea. Vean, House, Doctor House, porque es una serie donde nos muestra si el papel principal es un médico diagnóstico, que es lo que nos dicen, y no lo podemos hacer, no podemos diagnosticar. Y tiene todo su equipo de residentes y hay oncólogo y hay un montón de cosas por ahí. Pero está Cody, esta señora que aparte de guapísima, tiene una personalidad impresionante y ella es médico, pero ella no ejerce la medicina, ella se dedica a administrar el hospital y ella tiene la oportunidad de correr a House un montón de veces y ninguna la toma, según yo. Entonces ella tiene que decidir a qué médicos se contratan, si vas a contratar un médico más especializado en, no sé, por ejemplo, el área pediátrica o el área oncológica, o si vas a dedicar tu hospital a la investigación o al apoyo caritativo, o si lo vas a dedicar a la clínica, o si lo vas a dedicar a la participación internacional, por ejemplo. Entonces, ella decide un montón de cosas también. ¿Qué tipo de enfermero se contrata? ¿De qué color va a ser el uniforme? ¿Con qué farmacología? Farmacéutica vas a hacer convenios para los fármacos. Entonces, ella decide un montón de cosas. Vean House, al menos un episodio, para que vean qué es lo que podemos hacer en Canadá. Podemos hacer lo que hace Cody, quizás no como directora de hospital, tal vez como administrativo, con apoyo de expedientes, por ejemplo, pero ¿por qué les recomendamos esto? Porque posgrados de negocios nos van a ayudar a entrar al área hospitalaria de hospitales, no de turismo, al área hospitalaria en zonas administrativas. Al estar en un hospital trabajando, pues sigo en mi entorno, sigo rodeado de médicos y de enfermeros no ejerciendo la medicina, pero pues sí con la gente que piensa como yo y que sabe lo mismo que yo. Entonces, con esto voy a buscar una residencia permanente y ya una vez que sea residente, voy a ver la forma de ejercer la medicina o la psicología o la veterinaria o la odontología y lo mismo para los arquitectos para que se desempeñen en áreas administrativas de arquitectura y lo mismo para abogados, que sabes de derecho chileno y derecho colombiano, pero no sabes de derecho canadiense. Entonces, ya que seas residente permanente, vas a buscar la forma de tomar un posgrado, una maestría en Derecho o en Arquitectura o en Medicina, y ya siendo residente vas a poder ejercerlo. Pero además, cuando lo ejerzas, no vas a llegar ahí tocando puertas desde cero. Hola, ¿cómo estás? Yo vengo de México y vengo a ejercer como médico. Ya soy residente. No, ya vas a tener networking porque ya llevas años trabajando en hospitales o en despachos de abogados o en casas constructoras. Entonces ya tienes conocimiento de la industria, ya conoces gente y ya va a ser más fácil que te coloques o que te indiquen cómo ejercer tu carrera. Esa es la recomendación para estas tres áreas que son las más complicadas, el área de la salud, la arquitectura y el derecho. Y recomendación, posgrados de negocios, no se me enojen, de verdad que es el camino ideal para ese tipo de estudiantes para que puedan ser elegibles a residencia permanente y ya que sean residentes, ver la forma de ejercer sus carreras.
Súper valiosa tu respuesta, Leslie, porque de hecho sí me pasa exactamente lo mismo y es un poco explicarles que sí existe un camino, pero pues tal vez va a ser un poco más extenso, pero sí, la idea es que nosotros les podamos dar todas las opciones y lo tengan bastante claro y pues no se vengan aquí a Canadá y tengan algún inconveniente en un futuro, que es lo que menos queremos. Así es. Entonces, ya para ir cerrando, tengo tres preguntas, entonces con esas tres preguntas vamos cerrando. ¿Sí, Leslie? Claro que sí. Perfecto. Jaime. Jaime nos dice que es un ingeniero mecánico, que tiene un MBA y que ha desempeñado cargos de dirección en Chile, Argentina y Colombia. Tiene muy buena experiencia y tiene 45 años. En este caso, como si se ve factible poder obtener una residencia permanente, optar por buenos cargos y qué más podría estudiar aquí. Una pregunta medio migratoria, educativa, diría yo. Si entramos por el tema de estudios, nos la pone interesante, Jaime, porque nos está, y esto es algo bien interesante, Vani, porque cuando determinamos qué programa les vamos a ofrecer, no es que me digan qué quieren o qué estudios tienen, y yo piense ya directamente en un programa, sino que descartamos lo que no puede hacer y con lo que nos quedamos, ahí vemos qué es lo que más les conviene. Entonces, acá, ¿qué es lo que tendríamos que descartar? Los másters de negocios. ¿Y qué tenemos que descartar también? Lo que está debajo de un máster, que son los posgrados prácticos, porque además ya tiene mucha experiencia laboral, ya no necesita aprender tanto a trabajar y además ha trabajado para diferentes países. Entonces me está descartando posgrados prácticos y me está descartando máster de negocios. Todo lo que se relaciona a negocios lo vamos a quitar. ¿Qué me queda por acá? Bueno, pues tiene mucha experiencia y es ingeniero mecánico. Quiero pensar, y tal vez esto sea una especulación, ya nos confirmará Jaime en la reunión más individualizada, perdón, si se dedica a la dirección en áreas de ingeniería mecánica. Entonces ahí le diría, vámonos por un nivel mayor o similar, pues es un máster. Y que nos haga, que nos complemente el perfil de Jaime. Ya tenemos negocios, descartamos negocios, nos quedamos con el área que ya tiene, que es ingeniería mecánica. Muy importante, para posgrados prácticos les decía que podemos aplicar prácticamente con cualquier pregrado. Para máster no. Si queremos aplicar un máster, tiene que ser un máster relacionado al área que estudié, o quizá haya por ahí algunos másters más generales como de leadership, como de project management, que acepten cualquier pregrado. Pero de ingeniería mecánica sí nos van a pedir ese pregrado en ingeniería mecánica. Así que mi recomendación en este caso sería un máster en ingeniería mecánica, eh, para igualarnos al MBA que ya tiene, llegar al mismo nivel y complementar, porque tiene estudios de posgrado, por supuesto, pero son de negocios, no en ingeniería mecánica, que es su área. Entonces vámonos por ahí. Y si no encontramos como tal ingeniería mecánica, yo buscaría uno de Technology Management, de Engineering Management, para acercarnos al área, que nos acepten el pregrado de Jaime y poder ayudarle a estudiar algo y ya después vemos el tema de residencia. Perfecto. Diana nos dice que tiene un pregrado en economía y quisiera realizar estudios de desarrollo sostenible o gestión ambiental en un college o universidad. ¿Sería posible? Sí sería Depende posible, también de la experiencia, ajá, ¿no? podría ser experiencia que nos pidan para un máster, pero si es en un college público podría ser incluso sin tanta experiencia, solo que hay que ver qué posgrado nos encontramos, porque pues hay muchos de project management, por ejemplo, muchos de diseño, muchos de marketing, pero no hay tantos de gestión ambiental ni desarrollo sostenible. Habla algunos, yo creo que 10 en todo Canadá. Entonces hay que ver qué es lo que quisiera hacer. ¿Quién era? Ya perdí la pregunta. ¿Qué quiere hacer Diana a largo plazo? Ver cuál es el posgrado que más le agrada y ahí donde se ofrezca nos vamos a estudiar. Y Diana, te digo, si es, no sé, Montreal o es Yukon, bueno, pues ahí vas a ser empleable y nos adaptamos a donde nos lo ofrece Canadá, porque la intención es que puedas aplicar, puedas ser admitida y puedas llegar a trabajar, ¿sale? Perfecto. Y también nos preguntan si los precios de estudiantes domésticos aplican solo para ciudadanos o también para residentes permanentes. Para residentes también. Desde que somos residentes tenemos todos los beneficios que ofrecen a los ciudadanos. Solamente hay dos cosas que no podemos hacer, que es votar y postularnos a una candidatura política. O sea, como internacionales no podemos ser primer ministro. Ya que seamos ciudadanos, veremos la posibilidad. Vale. Y por último, Rogelio nos dice que es ingeniero eléctrico
y tiene entendido que para trabajar en su área debe obtener una certificación, Red Seal. Para obtener esa certificación, ¿bastará con realizar un diplomado? Sería buscar el área en un posgrado. Si lo encontramos, lo mandamos a estudiar este posgrado para poder certificarse y que pueda ejercer. Si no lo encontramos, es decir, les decía que estoy en la plataforma donde están todos los programas para internacionales. Si no lo encontramos en la plataforma, es que el certificado no está abierto para internacionales y habría que buscar alguna alternativa que haga a Rogelio empleable y le ayude a aplicar a residencia permanente. Perfecto. Pues Andrés nos dice que es profesional en publicidad y mercadeo con maestría en digital business. ¿Qué me recomiendan? Yo, Andrés, te recomendaría que igual reserves un espacio con nosotros y así nosotros te podemos sugerir algunos programas. Sí existen posgrados, bueno, tú tienes una maestría, entonces creo que en tu caso sería buscar qué otra maestría te podría sumar a tu perfil y que te haga empleable aquí en Canadá. Mira, hagamos solo esta pregunta para cerrar porque es la última y así no lo dejamos solo. Al buscar un college o universidad se evidencian en Google u otras plataformas comentarios negativos y positivos de cada institución. ¿Cuál sería la recomendación? Uy, siempre vamos a encontrar comentarios negativos, yo creo que de todo, no, nadie le dicen, acá en México tenemos esta frase, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Siempre vamos a encontrar un estudiante que no estuvo conforme, pero vamos a considerar que las escuelas ofrecen el mismo tipo de servicio para todos, no importa la nacionalidad, no importa el origen, no importa nada, a todos nos ofrecen el mismo servicio, pero quizá yo como mexicana estoy acostumbrada a un sobreservicio, que acá te atienden precioso, y los españoles pues son un poco más fríos. Vamos a poner ese ejemplo. Que si le das algo en la mano, te lo pone en la mesa y no te lo regresa en la mano. Entonces podemos considerar que me trató mal porque yo estoy esperando un sobreservicio. Entonces, ¿qué es lo que estamos considerando ahí? La visión más particular de cada persona y que tal vez esta escuela no era la adecuada para mí porque no me trataron como yo esperaba, pero quizá ninguna lo hubiera sido. Entonces, vamos a considerar que las opiniones negativas son partiendo de una visión particular de una persona y que la recomendación que nos hagan partiendo de nuestro análisis de perfil será la más adecuada. También aterrizando nuestras expectativas. Vamos a un país extranjero donde no hablamos el idioma de forma natural, donde todos son, bueno, muchos van a ser extranjeros y hay locales y tienen otro estilo de vida, otra cultura y no estamos adaptados a esa cultura. A eso vamos. Yo he visto mucha gente que se queja de, no, es que la casa donde vivo es muy fea. Oye, ¿por qué? Veo fotos, tu casa es preciosa. Pues sí, pero es que aquí no hay lavaplatos y en mi casa siempre hubo lavaplatos. Bueno, quizá esperamos demasiado y las expectativas no son realistas. Entonces, la recomendación es que bajemos las expectativas lo más que se pueda, porque si estamos lo más abajo posible, no nos pueden decepcionar. Y partiendo de ahí, Canadá nos va a sorprender. Si tenemos una expectativa realista, nos va a sorprender porque es muy bonito, porque es padrísimo, porque todo el mundo termina feliz, pero al principio es difícil y quizá las opiniones vengan de ese momento difícil y de una expectativa irreal de lo que nos puede ofrecer Canadá. Incluso ahorita ustedes podrían decir, no, es que yo esperaba que me resolvieran y que me encontraran el programa de lo que yo quiero, en el precio que lo quiero, en la ciudad que lo quiero y me dijeron que no. Pues claro, porque no es realista. Entonces vamos a tener expectativas realistas, vamos a bajar esas expectativas para que nos dejemos sorprender por todo lo que puede ofrecer Canadá. ¿Cómo ves, Vani? Súper bien tu comentario. Yo creo que coincido totalmente contigo. Ya vamos cerrando este webinar. Muchísimas gracias a ti, Leslie, por acompañarnos en esta Con mucho sesión. gusto. Nos has dado mucha información valiosa. A todos los que están conectados, si es que desean reservar un espacio con nosotros, tienen ahí el QR, sino también tienen el link que lo han compartido en el chat. Y pues espero poder verlos en una sesión personalizada para poder guiarlos un poco más. Muchísimas gracias a todos por su participación y espero vernos en una siguiente ocasión. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.